Uy, Karen, comparte y estaba apagado el micrófono. Y yo, es que Karen, ¿qué le pasa? ¿Por qué no me hace caso? Profe, comparto entonces. Me estaba regañando y yo con el micrófono apagado. Ya voy. Yo, ¡Karen! Listo. Listo. Entonces, esta es la estructura que ustedes les van a pedir. ¿Listo? A mí me gustaría que todos intentaran hacer este trabajo a conciencia y todo. Y la idea es que me lo envíen y me gustaría organizarlo. Y que tuviéramos un compilado de los textos de todos y se los envío a ustedes para que lo tomen también como referencia en algún momento de su universidad. Les digan, venga, este man me explicó alguna cosa en algún momento y tiene ahí varios ejemplos, eso les puede servir. Lo mismo, les voy a proponer en el foro que los trabajos que envíen al foro, pues se publique un libro de memorias o algo así. O sea, el conocimiento tiene que circular, ¿sí? El conocimiento tiene que circular, sí o sí. ¿Listo? Entonces, ahí está. Ah, listo. Ya, en el colegio, pero no escribo tan bien, la verdad. O sea, yo escribo como muy con estos dos dedos y este. Porque yo sí, sí. Pero yo escribo como con estos dos. Lo que pasa es que yo... ¿Qué le pasó? ¿Está en reunión, citación? ¿Qué? ¿No? ¿Listo? ¿Ya? ¿Más? Bien. Entonces, y de acá, la coordinación auxiliar que hizo. ¿Ah? ¿Acabaste de llegar? ¿Qué hora es? Este mancito. 8:17, el Mateo así despertándose a las 8. No, muy temprano. Ay, no, ya acaso de llegar, relajado. ¿O será que me conecto? No, yo voy. Ay. Vamos a hacerlo. Qué rica la costa, vamos a la costa. ¿No le gusta? Ya, Isabela, ya respira. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a la estructura? ¿Listo? Este es la ponencia, ya estamos boleteando y haciendo spoiler de la ponencia de Decan. Esta es la ponencia, pero es diferente al ensayo pues, de la clase. Entonces, ahora sí. ¿Qué pasó, Isabel? De Michael Jackson. Bueno. Varios amigos están muy asustados por lo del pantallazo. Vamos a hacer algo. En este preciso momento, miren, me estoy yendo acá a actividades. No voy a compartir la pantalla para hacerlo más breve. Dice, esta actividad ya estaba cerrada. Entonces el profesor Miguel es tan bueno, tan bondadoso y tan maravilloso porque es el mejor ser del mundo y se las voy a abrir hasta hoy a las 11:59 para que vuelvan a hacer el pantallazo. EducaPlay. Thank you very much. ¿Listo? Es que yo la hice para ver el pantallazo y yo no sabía. Ahí ya queda abierto hoy hasta la medianoche. ¿Te salió aquí? Bueno,
No, creo que sí. Ah, sí, sí, yo la hice. Por ejemplo, en esa nota es un comodín que yo le regalo. Por ejemplo, ustedes dicen como, ay, profe, es que en esa me salió 30. Entonces yo les pongo 100. Porque lo que yo evalúo no es esa nota que saquen en el este, sino que hagan la actividad. ¿Se me entienden? Es un comodín. Todos tienen, o tienen 100, quien lo hace, o tienen 30. La prueba de ensayo, para la lectura, por eso lo regalo. Digamos, los ensayos de ayer, ¿sí? De 11B, solo leyeron, no, como 5 personas. La nota más alta fue 100, pero fue solo una chiquilla. Y la siguiente nota fue 70. Y después 65. Y otra 50. ¿Listo? ¡Vamos! Pues la nota es solo en esta. Pero si queremos leerla, pues nada, ajá, ¿sabe? No, mentiras, depende. Si no cierran lo que pasa es que se supone que hoy cierran la evidencia. Entonces hoy me toca cerrarlo. Si está abierta, La hacemos. yo se lo recibo, todo bien. Si quieren leerlo la otra clase y está abierta la evidencia, o sea, está abierta la plataforma, yo se los acepto. ¿Dónde están? Es que somos 3. Sí, pero ¿dónde está? La pregunta es ¿dónde está? ¿No? ¿Cuántos son? ¿No? Se responde a la pregunta, Isabel. Dice que ¿cómo amaneció? Sí, tengo hambre. Más o menos así lo que me respondió Isabel. Sí, o sea, eso es lo equivalente. ¿Cómo amaneció? Uy, sí, con mucha hambre. Bueno, no, eso sí tendría sentido. Si no, no, comí papaya. O sea, ¿quién lo envió? ¿Las 3? No, Laura Murillo. Ah, obviamente lo pueden hacer, pero no como mujeres. No, solo soy. No me entiendo yo. Profe, ¿y cómo leemos para pues, que Laura lea también? Laura, le Se pueden, No, pues, ¿por qué no leen párrafo cada uno si quieren? Ah, O cuántas páginas son, una página cada una, no sé. O sea, lo que vimos en algún momento de Yuval Noah Harari es que lo que nos llevó a la evolución es la cooperación, Sí. ¿sí? Y que nos organizamos rápidamente, cooperamos, entonces, ¿sí? Ahí está. Sé que esto toca hacerlo más interesante. Ay, no, Dios mío, ¿por qué? Ah, uy, ay, Dios mío, qué rico, Dios mío. Bueno, Laura, ¿estás ahí? Laura, prende la Sí, cámara. Pi. Ay, ya voy. Es que no tengo el uniforme. Laura está en pijama. Ay, 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 ay. No queda nada sin pijama, sin pijama. Así está Laura. No, no, tú eres así, tú eres Shirley y No, sí, sí está, pues. No, tienes, es que hay una cosa. ese está bien. Bueno, entonces, No, no, está al bueno, revés. está bien, esperemos. Ah, sí. Bueno, ya. Bueno, ¿Laura? entonces, Laura. Bueno, empieza porque si no, ya Bueno. que está Laura. Nuestro tema es la violencia como naturaleza. Bueno, resumen. En el transcurso de este ensayo daremos a conocer las diferentes ideas generadas a partir de la pregunta clave de nuestro título. Pregunta que nos abre paso a investigar y analizar las diferentes perspectivas frente a la misma, ya que aunque podemos escuchar palabras como violencia, naturaleza, la hemos generalizado y normalizado tanto que no nos vemos interesados en indagar más allá de lo que medio percibimos. El propósito de este ensayo es poder dar a conocer las diferentes posturas frente a cómo se han visto relacionados 3 aspectos importantes, que son ser humano, violencia y naturaleza. Palabras claves: humano, sociedad, posturas y violencia. El abstract lo voy a leer. ¿Dónde está? Mira. Ahí están diciendo aspectos importantes. Humano está, violencia está y naturaleza ¿dónde está? En las palabras clave.
Es uno de los aspectos importantes que van a analizar. Bueno, Eso es para mejorar, ¿no? O sea, lo que hacen es, envían el trabajo a las 3, ¿listo? Por eso lo modifican con algunas correcciones que hago ahorita y lo vuelven a enviar. las 3. Sí. Sí, envíenlo a las 3. Bueno, esto acabó. No me importa. Y si lo hacen en grupo, pues que lo envíen también los compañeros. Cada uno lo... Bueno, abstract. In the course of this essay, Traducción. ¿Qué podemos entender por naturaleza de violencia? Para empezar, encaminaremos dentro de un contexto. Debemos aclarar los conceptos a tratar. Ahora bien, la violencia es definida por la Organización Mundial de la Salud como uso internacional de la fuerza física o el poder real o como amenaza contra una misma. Una persona, grupo o comunidad que tiene como resultado la probabilidad de daños psicológicos, lesiones, la muerte, privación o mal desarrollo. La naturaleza, por su parte, es en relativa a cuentos aquellos que existe o se produce sin contar con la intervención alguna, modificación del ser humano. Laura, sigues tú. Cuando pensamos en naturaleza y violencia, nos podemos encontrar en diferentes puntos de vista y perspectivas. Esto porque si algunos relacionamos directamente la violencia con la naturaleza, a su vez evidenciamos otra postura, como bien lo puede ser la de la violencia directamente relacionada con las conductas y la influencia de la sociedad. En base a lo anterior, podemos hacer un hilo conductor y empezar a hacer una Con relación. base. ¿Listo? Nunca se dice en base. En base cuando uno toma, eso es un envase. Se escribe con, para que se lo memoricen. Eso también. Eso es un error común que tenemos todos, tranquilo. Ustedes miran televisión, noticias periodistas. Dicen en base con, se dice con base, yo hablo con la base de, no en base. Con base a lo anterior, podemos hacer un hilo conductor y empezar a hacer una relación entre estos conceptos. A esto le sumamos la intervención y o el rol que juega el ser humano en Espérame un interacción. momento, Gabo. Espérame. Voy a poner el audio de televisión mejor. Habla. Hola. Estamos de la obra que se hace. Dale. ¿Ya? Sí, ya, como mejor. No obstante, no es un tema que solemos tratar con frecuencia, pero a lo largo de la historia han existido personas que se han encargado de hacer una investigación y un análisis de cada parte. Personajes como, por ejemplo, Jean-Jacques, Thomas Hobbes, entre otros, y así daremos a conocer más adelante sus posturas y entraremos en detalle con cada uno. ¿Sigo? Sí, termina de leer eso. Ok. Bien, queremos generar un espacio en el cual debemos evidenciar cómo se ve reflejada la violencia desde los inicios de nuestra existencia. A su vez, presentaremos diferentes puntos de vista acerca de la creencia y la influencia de los pensamientos de la sociedad en el transcurso de su desarrollo. Esto ya que hemos evidenciado cómo se han hecho presentes diferentes comportamientos y conductas violentas que han desencadenado distintos factores y aspectos que han marcado nuestra historia, como lo pueden ser guerras, muertes, destrucción y con estas otras tantas consecuencias embarcadas. Discusión. ¿Somos violentos por naturaleza o porque la sociedad se encarga de dirigirnos a la misma? Es una discusión en la cual nos podemos ver inmersos y seguramente saldrán de nuestra parte diferentes opiniones en base a lo que se considera desde cada punto de vista. Las experiencias, lo aprendido y lo conocido. Con base... Lo aprendió y lo conoció, pero de seguro no solo nos pasó, nos pasa o nos pasaría a todos nosotros, pues es una pregunta que ha estado presente en cierta manera desde tiempo atrás. A continuación contaremos con algunas teorías que se desarrollaron y de esta manera ganaremos un criterio que sea decisivo. Para empezar, queremos extraer a contexto el pensamiento de un escritor destacado de la Ilustración cuyo nombre era Jean-Jacques Rousseau, que él exponía en Coelho 2019 que el ser humano estaba orientado para hacer el bien y que somos libres, a su vez que con el paso del tiempo y su relación con la sociedad es lo que impulsa y genera aquello que nos corrompe. Esto como una parte y una perspectiva, así como lo mencionábamos anteriormente. Es aquí donde empezamos a encontrar las diferentes posturas. Hablemos ahora entonces desde el filósofo de origen italiano Nicolás Maquiavelo, el cual defendía fuertemente que el ser humano es malo desde su nacimiento, esto porque con el paso del tiempo identificó que el ser humano es un ser egoísta y que su interés se basa en gran medida en el
en el interés, su deseo por querer controlar o tener el poder sobre todo. Esto sin quitarle el valor o el instinto que hay dentro del mismo. Gracias. Pero no nos quedamos solo con esto, les pongamos un análisis con base a lo que decía Thomas Hobbes. Por esto queremos en primera fase reflejar lo que dice Silvia Mates en su artículo. La frase de Hobbes en ese sentido se convierte en la metáfora del animal salvaje que el hombre lleva por dentro, siendo capaz de realizar grandes atrocidades y barbaridades contra elementos de su propia especie. Hemos tratado hasta el momento con tres personajes importantes, donde podemos hablar de que el ser humano nace bueno y con el paso del tiempo esa violencia que vemos en esa parte infundida por una sociedad que sigue dicho trayecto. Por otra parte, se llega a creer que el ser humano nace con dicha violencia, ya que desde sus principios va a mostrar algunas características dichas de una violencia, casi innata. No nos quedaremos con dos extremos. Ahora seguiremos con una idea del padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, pues él afirma que la naturaleza humana contiene la capacidad para hacer el bien o el mal. Pero esto lo podemos encontrar con más claridad en su libro, El malestar de la cultura, que dice, el ser humano no es un ser manso, amable, a lo sumo capaz de defenderse si lo atacan. No que debe ser lícito atribuir a su dotación pulsional una buena cuota de agresividad. En consecuencia, el prójimo no es solamente un posible auxiliar y objeto sexual, sino una tentación para satisfacer en él la agresión. Explotar su fuerza de trabajo sin resarcirlo, usarlo sexualmente sin su consentimiento, desposeerlo de su patrimonio, humillarlo, exigirle dolores, martirizarlo y asesinarlo. Ahora, Conclusiones. Gracias a toda la información recolectada y al análisis de la misma, una de las partes que hemos podido comprobar y encaminar en nuestras ideas y posturas es que nos podemos ver enfrentados no a una ni a dos, sino a bastantes variables porque el tema nos abre el paso para que así sea. Pero es de gran apreciación y relevante para dar nuestra propia perspectiva frente a la pregunta problema. Consideramos que somos capaces de hacer el bien o el mal, esto dependiendo de las consecuencias, las circunstancias que nos rodean y los diferentes campos a los que nos hemos visto enfrentados en la vida. Pues, aunque no podemos generalizar, cuando una persona crece en un ámbito agresivo de violencia, este tiende a la misma, que son algunos factores que atribuyen a que se mejore o no en las conductas que nos rigen y que en parte sea como una bola de nieve que con el paso puede ir creciendo cada vez más y más. Aún así, no invalidamos la idea de que la violencia se ve reflejada desde los principios de nuestra existencia, pues, como lo veíamos en una clase de biología, también podemos hablar de que nuestra especie sobrevivió gracias a la violencia que generó en algún momento y que se vio bastante marcada. Mencionábamos en algún momento un instinto. Aquel es como una alarma, la misma que en algún momento tiene que sonar. Es así como reaccionamos en diferentes ocasiones y donde se potencia dicha violencia e intensidad. Nos dimos cuenta de la importancia de ganar más conocimiento y de recibir más opiniones para llegar a construir la nuestra, porque incluso al principio podíamos pensar en que algo era de una manera precisa. Y gracias a las diferentes fuentes pudimos abrir nuestra mente y contemplar más detalles a nuestro alrededor. De tal forma consideramos que es así como se puede llegar a un ejercicio óptimo, donde no solo nos quedamos con lo que una persona planteó en dicho momento y buscamos la manera de crear una postura alimentada de la investigación desarrollada a lo largo de este ensayo. Muchas gracias. Todo por el día de hoy. Ahora a las 3, ahí me ven fuerte y claro. Correte un poco. Porque vamos a ir revisando el documento. El documento está muy bien estructurado. Sin embargo, hay muchos errores, hay varios, no muchos, algunos errores en citas. Obviamente. Esta palabra es uno de los aspectos más importantes. Con acá, ya lo había dicho. ¿Listo? Chin. ¿Cuántas palabras tendría esto? Prevención de la violencia, no entiendo esta cita. Así se llama el autor, prevención de la violencia. no, la página. Miremos a ver. Listo. Pero mira quién es el autor. ¿Listo?
Entonces se pone primero el autor. Claro, sí, este sería el autor, ¿listo? Es que pusieron como si el título del artículo fuera el autor, no, tienen que poner, ¿esto lo dice quién? Esto no lo dice el nombre del artículo, lo dice la Organización Panamericana de la Salud, ¿listo? Ese es el que aparecería como el autor, Organización Panamericana de Salud, ¿listo? Igual ahí está grabado, yo lo subo a YouTube por si acaso, por si acaso. Por ejemplo, Oxford, qué rara esta cita, o sea, ¿de dónde sacaron esto? De Google, es el diccionario de Google. Ah, sí. Y como lo citan así, toca que en algún momento diga, Como tener el nombre es en inglés. Sí. El nombre quiero ver la cita. Se pondría solo esto. Oxford Language. Vamos. Está mal, ¿no? Oxford Language, porque creo que language es el plural ya. Pues me imagino que no deben tener solo inglés. No, o sea, language es idiomas. No hace falta la S. Ah, ya te entiendo, sí. Pues escribe a Oxford. Por eso De está, pronto una universidad británica no sepa por eso escribir. yo, cuando dije language, Bueno, esto ya saben, ¿no? Shirley ya lo aprendió. Shirley ya lo aprendió, Isabela no. sí, yo sí, No sé si la... con base a la anterior. Ahora dice que sí. Bueno, utilizan a James, a Hobbes, pero solo los mencionan, entonces no es necesario. Ah, bueno, acá, todos, para todos. Acá hay un error, por ejemplo, vamos a leer este párrafo y dice, para empezar, queremos traer a contexto un pensamiento de un escritor destacado de la Ilustración cuyo nombre era Jacques Rousseau, ¿cierto? Él exponía Coelho 2019, no, digamos, tú terminas toda la idea y ahí sí pones la cita, porque te queda recortada. Él exponía Coelho 2019 que el ser, no. Él exponía que el ser humano estaba orientado para hacer el bien, dejarnos libres a su vez con el paso del tiempo, hasta donde se acabe la idea, lo corrompe. Eso lo dijo Rousseau, pero ustedes lo sacaron de este libro. Entonces lo ponen, esa cita la ponen acá al final de toda la idea, porque si no les queda recortada. Es como... O sea, volvamos a leer. Él exponía Coelho 2019 que el humano, wow, pues es como así, queda así recortado. ¿Listo? Maquiavelo, y este 2018 solo que, o sea, es el autor es el año escribió eso. Toca poner el apellido. ¿Listo? Esta cita está bien, se supone que es una cita de más de 40 palabras, está bien, pero le falta lo más importante, ¿qué es lo más importante? Porque toca escribir quién dijo esto, y de qué libro de Hobbes, o sea que Hobbes tiene que aparecer acá. No está Hobbes. No está Hobbes, entonces toca poner a Hobbes. Mejor dicho, puede que se lo haya dicho Hobbes, pero lo mismo que arriba, ustedes lo sacaron de pronto de otro documento. Se cita del documento que lo sacaron, ¿cierto? Entonces, lo mismo. Lo que van a hacer es corregir eso. Pues poner acá el autor de dónde sacaron. Esto no lo dijo Hobbes. Porque imagínate que esa frase la habría hecho Hobbes. Re loco, ¿no? Entonces, si esa frase lo hubiera escrito Hobbes, si yo soy Hobbes, digo, yo escribí la frase de Hobbes en ese sentido, o sea, re loco. Miguel empieza a hablar, o sea, re loco, o sea, re esquizofrénico, re esquizofrénico, o sea, Miguel empieza a hablar de algún momento, y no, o sea, si Hobbes no diría, la frase de Hobbes, o sea, no se referiría a él como eso no lo escribió. La frase. O sea, sí se podía en términos de que yo me sigo. Ahora, acá les digo una cosa.
Por ejemplo, uno en textos académicos puede cometer autoplagio. En serio, eso será muy chistoso. Pero digamos, yo publiqué un libro y puse una idea totalmente igual, o copié y pegué algo de un libro que yo ya publiqué y no puse la cita de ese libro, es autoplagio, y eso también le pone ¿Ah? Se supondría, pero lo que dice la norma, eso ya son los derechos de autor. Entonces, por ejemplo, obviamente no va a pasar, no, como voy a encontrar mismo por no citar. O sea, sería más esquizofrénico aún, o sea, ese maldito me cae mal, pero no me metería en la cárcel. Y después, no, eso sería mucho. Pero sí puede pasar, por ejemplo, lo que a este man académico, que más se dio cuenta que tú te autoplagiaste. Y entonces él sí te pone la demanda. Uy, zorra. Es un tema re complejo. Son como rayados, ¿no? Sí, pues. Sí, porque es mi idea, yo no tendría que poder plagiarme, porque es mi idea. Eso sería lo lógico. O sea, porque pues, pero pues las leyes ustedes Es como robar un mismo televisor. exacto, las leyes. Sí, sí, lo pasas de la sala a tu cuarto y te lo robaste. Sí. Pero la ley obedece de esa manera, ¿sí? Porque obviamente pues la ley ya no es solo tu autoría, sino que hay una editorial que está dando el nombre a ese documento, ¿sí? Entonces, vea, acá, esto va sin comillas y también tiene que poner al final el autor. Y no es el malestar de la cultura, el malestar en la cultura, el libro de Freud. Un textazo, además, que les recomiendo mucho, es muy bueno. Bueno, No, las conclusiones están bien. Las referencias, pues, bueno, no es necesario. Bueno, si ustedes quieren, pero no es necesario, pueden poner las referencias acá seguido. Recién acá en el párrafo para que no les quede así tan largo. Las referencias las manejan, pero pues se confunden un poco. Digamos, por ejemplo, este es el nombre y este es como el autor. ¿Cómo? Tendrían que poner a Freud, pero porque lo sacaron de la... Sí, claro. Digamos, por ejemplo, acá hablan de Freud, por ejemplo. Dicen el psicoanálisis, Sigmund Freud. ¿Esto de dónde lo sacaron? Seguramente el malestar en la cultura, ¿sí? Que ahí dice. Pero entonces toca que pongan acá el año del libro. Por ejemplo, los libros de Freud son libros muy viejos, ¿sí? El año de publicación. Pero ustedes pueden encontrar una edición del año 2020 o 2021. Ponen esa edición, ¿sí? Ustedes miran ahí en el libro, las primeras páginas, ahí sale el nombre original, año de publicación, todo eso. Ponen ese año. Entonces, si es un libro que fue reeditado en el 2019, 2020, entonces ponen Freud 2019. El texto donde lo tomaron, ¿listo? ¿Y ya? Listo, muchachas. ¿Nota? Obviamente 30, porque es que en serio, no mentiras. Como son las primeras y el profe Miguel es muy amoroso, lo vamos a dejar en... No, realmente el trabajo es muy bueno y es muy superior a muchas zonas que me presentaron aquí. 70 No, 95. Ojalá. eso, amiga, muy bien. Cuando van a hacer el saco rápido. Ay, hacer la tesis. Hacer la tesis es lo más divertido. Entonces pone la tesis, tiene 3 jurados, los manes se bajan, la tesis se coja y enfrente de todo el público les dicen la nota. Si pierden, repiten todo, una nueva tesis. Sí. Si pasan, pues se gradúan. Y se le dicen enfrente y usted invita a su papá, a su mamá, a sus amigos. Así como tú con la tesis. Me saqué 5 y fue meritorio. Y ya sé. Para que tres jurados te dirán 5. Profe, yo sé A que mí usted me hubieran no dado sabe. menos. En algún momento. Pues para eso debe ser rico. Yo se lo compro, profe, yo les compro. Pues es que yo quiero ser como esos autores que yo leo. Sí. Que ellos venden libros, pero todos los dejan libres en internet. O sea, no me vamos a cobrar. Otro de este otro. Profe, igual yo se lo compro, entonces pues se lo regalo a mi alianza. Me lo Profesor, me dio clase a mí hace 15 años. De una. No, y yo leo cuando esté en España. No,
No, yo voy a llamar para que me ayude con eso. Sí, yo probé el otro año, Profe, este cucho no me queda ayudar. profe, me ayuda. Todo bien, todo bien. Arisa y Murillo. Entonces, estoy haciendo una vez la nota. Entonces, de los mismos. Con las correcciones que les di. Por favor. Listo. ¿Listo? Gracias, profe. Bien, mero. ¿Quién? ¿Alguien virtual? Siempre organizo mi estoy. No, ya no alcanzamos. Nos quedamos en el descanso, tranquilos. Todo sea por la academia. ¿Alguien virtual va a leerlo? Para la otra clase, que descansen, que amen. También. Dos, Karim. ¿Dónde lo tienes? ¿En Normal Click? Ahora sí, acá. Muy bien. Excelente, Karen, bien. Escuché, a ver, esperen que no compartió pantalla. Listo. Bueno, en resumen, este trabajo trata sobre la situación actual del mundo y por qué a las personas les dio tan duro la pandemia en sus inicios. Y saber por qué subió el precio de los productos o saber por qué afectó mucho la salud mental a las personas. Las palabras claves son economía, pandemia, salud, personas y virus. Bueno, porque la pandemia afecta la salud mental. Para empezar, en la actualidad la tecnología ha sido una parte esencial de nuestras vidas y nos tuvimos que acoplar a una situación de vida diferente debido a una pandemia donde no podíamos ser sociales, no poder ver a nuestras familias en un tiempo y darnos cariño y compartir con nuestros amigos. La virtualidad llegó de manera inesperada, pero hoy en día es una de las herramientas más importantes porque ha servido para generar ingresos económicos y ayudó a los emprendedores. En los colegios al principio era difícil acoplarse ya que no podíamos vernos por un tiempo y aprender la importancia de valorar los momentos que nos podíamos disfrutar y contar cada vez que nos podíamos ver cada 8 días. El nuevo virus COVID-19 se extendió con una velocidad de muchos contagios a lo largo del mundo y nos tomó por sorpresa. La mayoría de las personas no estaban preparadas para algo que no sabían cuánto iba a durar y solo sabíamos que los primeros meses del año iban a ser duros. La pandemia ha cambiado mucho nuestras vidas cotidianas y la rutina del día a día. El COVID-19 ha traído preocupaciones económicas, ya que hoy en día los alimentos y los productos son un poco más caros. Las personas no estaban acostumbradas a quedarse en un solo lugar y no poder tener contacto físico con tus familiares y amigos. Y por ello muchas personas han sufrido de ansiedad, tristeza y soledad. Para las personas, la única forma de distraerse son las universidades, colegios y trabajos. Y salir a marcar para poder salir de su zona de confort, la cual no estaban acostumbradas a estar en un solo lugar. Y tan solo el no poder salir sin problema a la calle, la cual nadie estaba acostumbrado a utilizar tapabocas todo el tiempo. En la pandemia hubo muchos conflictos de familia porque no se entendían y no estaban acostumbrados a estar todos los días en un solo lugar y verse desde que despertaban hasta que se dormían. Y a muchas personas no les parecía que corrieran los días, solo veían que amanecía, anochecía y por eso muchas veces no se sabía qué día era y la fecha. La pandemia ha causado problemas económicos y el aumento del hambre en las casas. A muchas personas les bajaron los sueldos o los despidieron. La Universidad de los Andes dijo, de acuerdo con los datos del índice de pobreza multidimensional global, el 23.2% de la población de 101 países de bajo y mediano ingreso
son multidimensionales pobres. De estos 570.4 millones nos cuentan con acceso a una fuente de agua mejorada a menos de 30 minutos de distancia. Las empresas tuvieron que cerrar algunas y reducir sus horas de trabajo, por lo cual se dispararon una cifra de desempleo, sobre todo en los jóvenes. La economía es la ciencia que se encarga de distribuir los bienes del Estado que satisfacen en nuestras necesidades, y la física ayuda con la economía, con las fórmulas matemáticas que se pueden facilitar a los cálculos de dinero de una empresa y sus servicios. Las EPS en Colombia son diariamente evaluadas como buenos servicios y muy mal servicio. En cada una de las EPS siempre van a tener su propia calificación. El periódico El Tiempo da a conocer que la evaluación de los servicios de las EPS por parte de los usuarios cada año el Ministerio hace que la salud revele solo el 6% y 2% muy mala y el 4% mala. De las personas que participaron, desaprobaron la atención que recibieron en los últimos 6 meses. La atención domiciliaria es una de las grandes ventajas, pero a veces es una de las que más se demora, pero es uno de los servicios que consiguen los medicamentos baratos que ayuda a que las personas no se contagien.